Titulares. Lazo dispuso a las Fuerzas Armadas que se encarguen de la seguridad de los candidatos González y Noboa. El PSC apoyará a Daniel Noboa en la segunda ronda electoral. Carrillo registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos. Campaña de vacunación infantil se extenderá hasta el 31 de agosto. Estructura criminal utilizaba las costas ecuatorianas para enviar droga a Centroamérica y Estados Unidos. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oro Mar, primera emisión. El alcalde del cantón La Maná, en Cotopaxi, deberá pagar $9.000 por haber infringido la ley electoral. Pedro, buen día. Buen día. Más adelante ampliaremos esta información. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció la noche de ayer que dispuso a las Fuerzas Armadas que se encarguen de manera inmediata de la seguridad de los candidatos a la presidencia, Luisa González de la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional. El primer mandatario indicó que es primordial que los postulantes tengan el suficiente resguardo en este proceso electoral. $23 personas que formarían parte de una banda de narcotráfico internacional que operaba en 3 provincias del país fueron capturadas. La Fiscalía y la Policía informaron que realizaron unos 29 allanamientos en Esmeraldas, Guayas y Manabí, como parte de una acción binacional ejecutada desde agosto de 2023. Para esto se ejecutaron 3 operaciones anteriores. La CEUS realizada el 13 de agosto del 2022, con 3 personas detenidas, 400 kilos de clorhidrato de cocaína y una embarcación. La operación Zeus 2, ejecutada el 24 de septiembre del 2022 con 2 personas detenidas, 4 canecas de combustible y una embarcación. Y finalmente la operación 3, cruzada la seguridad 133, el 9 de abril del 2023 con 2 personas detenidas, 1.380 kilos de clorhidrato de cocaína y una embarcación. Las intervenciones estuvieron direccionadas contra una estructura delictiva dedicada al tráfico de drogas y armas, integrada por ecuatorianos y colombianos. Esta organización criminal mantenía alianzas con el GAOR Segunda Marquetía, estructura del bloque occidental Alfonso Cano en Colombia, quienes se encargaban de proveer la cocaína, y con el cártel del Pacífico Sinaloa. Fausto Salinas, comandante de la policía, indicó que lograron capturar a 23 sujetos. 17 de ellas son ecuatorianas, 4 de nacionalidad colombiana y 2 personas que están siendo entrevistadas, que están en calidad de retenidas. La Fiscalía agregó que incautaron 200 kilos de droga, $42.000 en efectivo, teléfonos satelitales, motores fuera de borda, lanchas, vehículos y armas de fuego. Como indicios tenemos 940 kilos de clorhidrato de cocaína, 65 teléfonos celulares, 5 teléfonos satelitales, 2 laptops, una embarcación, 2 lanchas, 19 motores fuera de borda, 2 boyas satelitales, 5 vehículos, $56.996 americanos, 5.693 pesos colombianos, 3 armas de fuego largas, 3 pistolas, 7 alimentadoras. Además, los agentes encontraron en Durán un muelle clandestino que tenía como fachada una bodega, lugar desde donde supuestamente se enviaba la droga hacia Centroamérica y Estados Unidos. Para el cual ejecutaba acciones ilícitas, teniendo como coordinadores ciudadanos colombianos y ecuatorianos ubicados en las costas del Ecuador. Asimismo, empleaban barcos pesqueros y lanchas que se trasladaban hasta puntos referenciales en alta mar, y de esta manera realizar el apoyo logístico con lanchas que transportaban el alcaloide, para posterior, en coordenadas y puntos de contacto situados frente a las costas de México, entregaban el cargamento a otras embarcaciones, las que
se encargaban de introducir la sustancia a su territorio. En estos allanamientos también participaron autoridades de Colombia. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Trabajos de inteligencia militar permitieron a las Fuerzas Armadas descubrir una presunta base utilizada por un grupo subversivo colombiano en el poblado esmeraldeño de Pinchagual. En esta operación, 6 sujetos fueron detenidos en flagrancia y se encontraron indicios vinculantes como 5 fusiles tipo M16, una granada de mano, explosivos y municiones. Se pudo conocer que la base encontrada, así como los capturados, pertenecen al denominado Frente Oliver Sinisterra, división de las FARC. Entre los detenidos están alias Timoteo, quien sería uno de los máximos cabecillas de este grupo armado. Y los ministros del Interior de Perú y Ecuador, Vicente Romero y Juan Zapata Silva, se reunieron en la ciudad de Tumbes para desarrollar acciones a corto plazo que fortalezcan la seguridad ciudadana, potenciar el control en las zonas comunes de las fronteras y, sobre todo, la lucha contra el crimen transnacional. Los funcionarios afirmaron que continuarán con los operativos coordinados y simultáneos que han permitido los decomisos de droga y rutas de tráfico ilícito. Continuamos con más información. El juez John Rodríguez Mindiola de la Unidad Multicompetente de Yaguachi perdió su cargo por haber restituido los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass. Además, el Tribunal Contencioso Electoral lo sentenció con una multa de $31.500. También perdió sus derechos políticos por 4 años. El magistrado fue sentenciado por interferir en el funcionamiento de la función electoral, tipificada en el artículo 279, numeral 7 de la Ley Orgánica Electoral. Recordemos que el funcionario Rodríguez le otorgó una medida cautelar al exmandatario después de haber sido sentenciado por corrupción. Aquello representa una infracción muy pero muy grave. En otras noticias, la Contraloría confirmó glosas que suman más de $4 millones relacionadas a la ejecución de obras viales en la provincia de Imbabura. $3.342.307 es la glosa derivada de falencias en la ejecución del proyecto de asfaltado de la vía Cuicocha-Apuela-Aguagrum del cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura. La responsabilidad civil recae sobre el exprefecto de esta provincia, 3 funcionarios del gobierno provincial, la constructora y el fiscalizador externo, quienes participaron en los procesos de contratación entre julio de 2012 y diciembre de 2018. De acuerdo al análisis de la Contraloría General del Estado, el contratista habría dado el mantenimiento rutinario, pero no intervino la carpeta asfáltica, ni reparó los daños como baches, hundimientos y grietas, por lo que la prefectura hizo pagos por rubros mal ejecutados, y es que el prefecto de ese entonces no dispuso las medidas necesarias para evitar el deterioro prematuro de la carretera. Mientras que el director general de fiscalización de la prefectura y el administrador del contrato de obra no supervisaron las acciones de la constructora, no comunicaron el estado de la vía y el avance de los trabajos. Adicionalmente, la compañía contratada para realizar la fiscalización externa no verificó que la estructura del pavimento cumpla con las especificaciones técnicas y tampoco exigió que se construyan elementos necesarios como los muros de gaviones, hormigones y drenajes, pero aún así el administrador del contrato gestionó los desembolsos a favor de la fiscalizadora. Pero eso no es todo. La Contraloría confirmó otra glosa. Esta para el fiscalizador de la prefectura por un valor de $1.327.476 debido a que no verificó la exactitud de los trabajos registrados en las planillas e incluyó actividades que no eran parte del contrato, lo cual ocasionó que la entidad realizara desembolsos injustificados por el mismo valor de la glosa detectada. Tania Loor, Noticias Oromar. Y la campaña de vacunación contra la polio, rubiola y el sarampión que implementó el Ministerio de Salud Pública a escala nacional desde mayo del presente año se extenderá hasta el 31 de agosto con el fin de mejorar los resultados obtenidos. El gobierno cuenta con el abastecimiento necesario para cubrir la demanda de vacunas hasta mediados de 2026. En este sentido, el ministro de Salud, José Ruales, informó que las 3 vacunas llegaron a 95 de cada 100 niños menores de 12 años, es decir, al 95% del grupo objetivo, que estaba conformado por 3.4 millones de personas,
de este rango etario. La draga que debía trabajar en el lecho del río Guayas ha sufrido daños y está a espera de ser reparada debido a que deberán importarse los repuestos. La prefectura del Guayas informó que el contrato heredado para la extracción de sedimentos en los alrededores del islote El Palmar se encuentra en incumplimiento durante casi un mes. Se iniciaron las operaciones de dragado el 22 de junio y hasta el 22 de julio se extrajeron alrededor de 194.000 metros cúbicos de un total proyectado de 195.330. En el segundo mes de excavaciones hubo un desperfecto en el cortador de la draga por presencia de troncos, palizadas y neumáticos. Por esta novedad se aplicarán las cláusulas contractuales pertinentes. Katy, amigos televidentes, vamos a una brevísima pausa publicitaria y regresaremos con mucha más información. Ya regresamos. Elecciones 2023. Estamos de vuelta con mucha más información. Gracias por seguir en sintonía de Noticias Oromar. El reelecto alcalde de La Maná, Hipólito Carrera, fue sentenciado por el Tribunal Contencioso Electoral con una multa de 20 salarios básicos, es decir, $9.000 por haber infringido la ley electoral. Esto luego de que el burgomaestre incumpliera la prohibición de participar en eventos de inauguración de obras públicas después de inscribir su candidatura para la reelección. Aquello está establecido en el numeral 9 del artículo 278 del Código de la Democracia. Ahora les contamos que Patricio Carrillo, electo asambleísta nacional por el Movimiento Construye, registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos. Así lo dio a conocer el Ministerio de Trabajo. La cartera de Estado alega que la Asamblea Nacional reportó la destitución de Carrillo, aunque él fue censurado por la mayoría opositora liderada por el correísmo en febrero pasado, después de haber renunciado al cargo de ministro del Interior. Esta decisión se conoció el día de ayer antes de que el Consejo Nacional Electoral proclame oficialmente los resultados de los comicios, donde Carrillo fue electo como legislador. Y el ex candidato presidencial Javier Hervas reaccionó sobre la devolución del 50% del Fondo de Promoción Electoral por no haber alcanzado más del 4% en la primera vuelta. Los ex candidatos presidenciales Yacu Pérez y Javier Hervas deberán devolver el 50% del Fondo de Promoción Electoral asignado por el Estado debido al bajo porcentaje de votos obtenidos. Pero en el caso de Bolívar Armijos del Movimiento Amigo, no funciona porque es la primera ocasión en la que se postula a la presidencia. Así lo estipula el Código de la Democracia en su artículo 223, numeral 1, en el que detalla que aquellos candidatos u organizaciones políticas que participen por segunda vez y no hayan obtenido al menos un 4% de los sufragios, tienen que reintegrar la mitad de los valores asignados para la campaña. Recordemos que Yacu Pérez de la Alianza Claro que se puede alcanzó el 3.95%, mientras que Javier Hervas del Movimiento Reto quedó en penúltimo lugar con tan solo el 0.49% de los votos a nivel nacional. El candidato Hervas indicó que no recibió ni un centavo para su campaña. Yo no he recibido ningún centavo, ningún dólar. Lo que se recibió como parte de la ley electoral son la posibilidad de entregar cupones a medios de comunicación para que a futuro el Consejo Nacional Electoral les pague. Entonces yo no he recibido un solo centavo en dinero, ni un solo centavo, Javier. Además, señaló algunos de los factores que afectaron sus resultados en los comicios electorales.
No fueron una, sino 3 impugnaciones que nos hizo Revolución Ciudadana. Además de eso, te puedo decir con franqueza, una persecución bárbara que yo he vivido este último año y medio, que no ha sido solamente hacia mí, ha sido hacia las empresas que yo he fundado, hacia mi familia. Y por último, una demanda penal que me colocó el que está de candidato a la vicepresidencia de la República. Te hablo del señor Arauz, que estuvo de candidato a la presidencia en el 2021 y ahora está de candidato a la vicepresidencia por unas supuestas injurias. Yo puedo decir frontalmente, yo no tengo paraísos fiscales, pero todas estas situaciones sin duda suman a muchas dificultades y una campaña típica y muy corta. Luego de que el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, confirmara que se seguirán extrayendo el crudo del bloque 43 ITT del Yasuní mientras se resuelve una duda relacionada a la consulta popular, el gobierno emitió un comunicado este 24 de agosto en horas de la tarde en el que reafirma el compromiso de respetar la decisión democrática de los ecuatorianos respecto a dejar el crudo indefinidamente en el subsuelo. En este sentido, el dictamen de la Corte Constitucional indica que el gobierno deberá acatar la decisión a través de un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo, en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales. Y el incremento alarmante de la migración en los 2 últimos años, el voto voluntario y la deserción de la política ecuatoriana son los principales motivos del ausentismo registrado en la primera vuelta de las elecciones anticipadas. De los 13.2 millones de ecuatorianos habilitados para sufragar el domingo 20 de agosto, 2.5 millones de ciudadanos no asistieron a las urnas. Esto representa el 19% de la población total. La consultora Caroline Ávila explica las razones, entre ellas que durante los 2 últimos años se incrementó la migración. No es que se depuran los padrones y nosotros sabemos que en estos 2 años en particular hay miles y miles de ecuatorianos que han dejado su hogar. La siguiente causa tiene que ver con el voto voluntario, es decir, los jóvenes entre 16 y 18 años y adultos mayores empadronados en el sistema del Consejo Nacional Electoral que no votaron. En algunos otros casos, inclusive, el mismo poco uso del certificado de votación. Un punto más, y este tiene que ver con la política ecuatoriana, el hartazgo, la decepción y la apatía. ¿Le vamos a echar la culpa al votante de esto? ¿O es la clase política que se ha hecho cargo de decepcionar vez tras vez? Sin embargo, pese a los números, estas elecciones presidenciales y legislativas en relación a las de 2021 tuvo mayor participación pese a la coyuntura del país. En materia de inseguridad, manifiesta la experta. A pesar de las amenazas y de la sensación de inseguridad y de la violencia que podía darse en los procesos, en los espacios electorales, a excepción de los migrantes ecuatorianos radicados en Norteamérica o Europa, habilitados para el voto. Esta vez fue exclusivo, sola y únicamente la opción telemática, y con la frustración que todos fuimos testigos de alguna manera, porque todos tenemos parientes en el exterior o porque hemos visto también las noticias, que ahí sí hubo una reducción de la participación enorme. Pensando en la segunda vuelta electoral, Ávila considera que el porcentaje de participación será el mismo, sabiendo que los comicios generales serán el 15 de octubre. Tiene más de 50 días todavía de campaña. Entonces, en primera instancia, recordar que hay todo ese tiempo. Recordar que los debates pueden ser interesantes también. Así que no le haga el feo a los debates, véalo inclusive para entender los memes al siguiente día. Y pues infórmese adecuadamente y vaya a las urnas con una decisión tomada con anticipación. La presidenta nacional del Movimiento Revolución Ciudadana y prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el Consejo Nacional Electoral, solicitando que se investigue la supuesta vulneración del sistema informático y la obstrucción del sistema electoral durante la votación en el exterior. Aguiñaga señaló que los tipos penales por los cuales se denuncian las supuestas irregularidades constan en el Código Orgánico Integral Penal y se sanciona con pena privativa de libertad e incluso inhabilidades para ejercer cargos públicos. Ya el día de hoy la misión
de observadores de la OEA insiste que el Ecuador no estuvo listo para implementar el voto telemático, tomándole el pelo a la gente, a nuestros migrantes. Una insistencia obsesiva del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Pita, que una vez más, en vez de ayudar en los procesos, los obstaculiza. Vemos el problema que ha ocasionado. Por lo tanto, como organización política, pedimos a la Fiscalía que investigue y que por otro lado se convoque a nuevas elecciones en las circunscripciones del exterior, en las 3, no en una, en las 3. En su momento, nuestro nuevo bloque de legisladores tendrá que analizar si esto es sujeto de un juicio político contra las autoridades electorales. Y el Partido Social Cristiano anunció que para la segunda vuelta dará su respaldo político al candidato presidencial Daniel Noboa de la alianza ADN Lista 431. Dicha decisión fue confirmada por la dirigencia mediante un comunicado donde señaló que nunca han tenido similitudes con ningún socialismo y que tampoco han votado por candidatos que representen al correísmo. El PSC señaló que Noboa es la única opción vigente que mantiene ciertas coincidencias con sus propuestas y que deben hacerse realidad. Entre ellas están combatir la inseguridad con mano de hierro y la política de crecimiento económico dentro de una economía social de mercado que garantice prosperidad y empleo. Y aún el Consejo Nacional Electoral no ha oficializado los resultados del proceso electoral, precisamente en el que nosotros los ecuatorianos en las urnas decidimos quiénes fueran a la segunda vuelta. En este caso vamos a revisar en las páginas en vivo en estos instantes, cuando tenemos con corte de viernes 25 de agosto, 7 de la mañana con 20 minutos, tenemos que Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, alcanza el 33.62%, seguido por Daniel Noboa Asín con el 23.43%. Tercer lugar tenemos a Fernando Villavicencio, que lo reemplazó Cristian Zurita, con el 16.44%. Seguidamente tenemos a Jan Topic, impulsado por la alianza del Partido Social Cristiano, con el 14.66%. En quinto lugar está Otto Sonel-Hosner con 7.06%. Le sigue posteriormente Yacu Pérez con 3.97%. Y finalmente los dos últimos lugares le corresponden a Javier Herbas con 0.49% y Bolívar Armijos precisamente con 0.39%. Casi el 99% y un poquito más ya de las actas válidas que han sido escrutadas precisamente por parte del Consejo Nacional Electoral. Nos vamos a la provincia de Pichincha, queridos amigos televidentes de Noticias Oromar, para ver cómo quedaron los resultados prácticamente cuando tenemos el 100% de las actas escrutadas en la provincia de Pichincha. Está con corte a las 7 de la mañana con 25 minutos. Luisa González comanda las elecciones en esta primera vuelta con el 26.43%, seguido por Daniel Noboa Asín con el 24.29%. Posteriormente está Fernando Villavicencio, Cristian Zurita con el 20.24%. Jan Topic alcanzó una votación del 15.78%. Otto Sonel-Hosner llegó al 9.12%. Posteriormente está don Yacu Pérez con 3.28% y los dos últimos lugares, Javier Herbas, 0.57% y Bolívar Armijos con el 0.29%. En Pichincha hubo una participación de electores de 2.333.000, un ausentismo de 40.300 ciudadanos que no participaron, que no decidieron votar. Vámonos entonces a la provincia del Guayas. ¿Cómo están los resultados en la provincia del Guayas? Con corte, insistimos, 7 de la mañana con 30 minutos. Esta es la página oficial del Consejo Nacional Electoral y estamos en vivo desde esta cuenta oficial. En la provincia del Guayas, doña Luisa González alcanzó una votación del 37.92%, lo sigue Daniel Noboa Asín con el 22.72%. Posteriormente tenemos la votación en tercer lugar en la provincia del Guayas de Jan Topic con 14.02%. A continuación, en el cuarto lugar se encuentra Fernando Villavicencio Cristian Zurita con 13.41%, Otto Sonel-Hosner con 9.62%. Posteriormente tenemos las votaciones de Yacu Pérez con 1.62% y los últimos, como siempre, Javier Herbas 0.33% y don Bolívar Armijos con 0.33%. Aquí está la votación, 3.189.000 electores, un ausentismo de
52.995 electores. A ver, perdón, 529.000 electores. Rectificamos, 592.000 electores de ausentismo en la provincia del Guayas. Pasamos entonces a una siguiente provincia. Vamos entonces a la provincia de Azuay. Vamos a ver qué nos dice, qué lectura electoral nos deja la provincia de Azuay. Estamos con corte 7 de la mañana con 30 minutos. Esta es la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Actas válidas 100% en el Azuay ya escrutadas. Los resultados son los siguientes. Primer lugar, Luisa González con 26.12%, Daniel Noboa Sin con 25.73%, bastante cerrada la votación en el Azuay. Tenemos el tercer lugar para Fernando Villavicencio con 18.38%, cuarto lugar Jan Topic con 13.57%, le sigue acá en cambio Jaco Pérez 10.05%, posteriormente tenemos a Otto Sonel Hosner con 5.47% y Javier Herbas 0.42% y finalmente Don Bolívar Armijo nuevamente 0.27%. Esta es la provincia del Azuay. Vamos con otra más, con una última provincia. Bolívar, nos vamos a Bolívar entonces. Veamos qué resultados nos arroja la provincia del Bolívar con corte 7 de la mañana con 30 minutos desde las páginas oficiales del Consejo Nacional Electoral. Y estos son los resultados con escrutadas las actas casi el 100%. Tenemos a doña Luisa González, 21.19%. Le sigue Daniel Noboa Sin, con 20.46%, también bastante cerrada la votación en la provincia de Bolívar. Posteriormente tenemos en tercer puesto a Fernando Villavicencio. Aquí llegó Fernando al 25.81%. Sería el primer lugar que alcanza en esta provincia Fernando Villavicencio. Posteriormente tenemos a Jan Topic con 14.59%. En cuarto lugar tenemos ahí a Jaco Pérez, 11.07%. Otto Sonel Hosner alcanzó una votación de 5.32%. Javier Herbas 0.89% y Don Bolívar Armijo 0.58%. Recalcamos entonces, en la provincia de Bolívar alcanzó el primer lugar Fernando Villavicencio Cristian Zurita con 25.81%. Segundo lugar lo obtiene Luisa González con 21.19% y tercer lugar para Daniel Noboa Asín con 20.41%. Son los resultados oficiales desde las páginas oficiales del Consejo Nacional Electoral. Vamos con la última, la provincia del Chimborazo. Revisemos cómo prácticamente quedan las elecciones, las votaciones en la provincia del Chimborazo. Está reñido. Acá los dos primeros lugares, presten atención, están para Fernando Villavicencio, Cristian Zurita y Daniel Noboa. En este caso, el primer lugar lo ocupa Daniel Noboa con 25.93%. El segundo lugar, Fernando Villavicencio, con 25.72%. Súper, pero súper cerrada. Tercer lugar, Luisa González con 20.6%. El cuarto lugar le corresponde a Jan Topic con 13.89%. Seguidamente, Jaco Pérez con 8.66%. Otto Sonel Hosner alcanzó una votación del 3.97%. Javier Herbas 0.7% y Bolívar Armijos el 0.82%. Miren ustedes, un empate casi allí entre Fernando Villavicencio y Daniel Noboa Sin en la provincia de Chimborazo, ¿no? Me recuerda. Perfecto. Chimborazo, sí, perfecto. Así están entonces hasta este minuto, aun cuando el Consejo Nacional Electoral, nuevamente reiteramos, no ha oficializado los resultados finales, pero ya la tendencia prácticamente está echada. Los dos candidatos que están en la segunda vuelta serían Luisa González por la Revolución Ciudadana y por la Alianza ADN va el candidato Daniel Noboa Asín. Estos son prácticamente resultados oficiales. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria y regresamos con mucha, pero mucha más información en Noticias Oromar. No se desprenda de la televisión. Seguimos con más noticias, amigos. Gracias por acompañarnos. En estos momentos se lleva a cabo una intervención en la Penitenciaría del Litoral. Un grupo de 1.700 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizan un control de armas, municiones y explosivos.
La requisa en este centro carcelario fue confirmada por el primer mandatario Guillermo Lasso. El operativo de las fuerzas del orden se realiza en el marco del estado de excepción, decreto ejecutivo número 823, y se lleva a cabo en los pabellones 1 y 4 de la penitenciaría. En nuestras próximas emisiones estaremos ampliando esta información y dando a conocer los resultados de este operativo militar dentro de la penitenciaría del Litoral. En la provincia del Guayas, cantón Yaguachi, la tarde de este 24 de agosto, se registró una balacera que dejó como saldo 4 muertos y 3 heridos. Los motivos del ataque se desconocen hasta el momento. Según la Fiscalía, este nuevo hecho violento está en investigación para dar con los culpables, pues no sería el primer ataque armado en el cantón. Recordemos que el pasado 18 de abril se desató un enfrentamiento entre policías y miembros de una organización criminal. Y en la provincia de Manabí, un hombre fue asesinado al estilo sicariato en el cantón 24 de Mayo. El hecho de sangre se registró en la calle Comercio. Según testigos, la víctima se movilizaba en un vehículo cuando fue sorprendida por sus verdugos, quienes le propinaron varios disparos que le quitaron la vida. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Y seguimos con mucha más información. Los 2 detenidos por el triple femicidio de Juliana Macías, Nayeli Tapia y Denise Reina en Quinindé permanecen en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, luego de que se les negara las medidas sustitutivas. La Corte Provincial de Esmeraldas negó las medidas sustitutivas a los hermanos Zambrano, sospechosos del femicidio de Juliana Macías, Nayeli Tapia y Denise Reina, el cual enlutó a 3 familias el pasado 4 de abril. Las víctimas eran oriundas del cantón Santo Domingo. Este hallazgo lo hizo un pescador que suele rondar la zona y para el viernes 7 de abril la policía confirmó que los cuerpos pertenecían a las féminas desaparecidas. Para Paulina Rueda, tía de Juliana, una de las víctimas, estas medidas solicitadas por el lado de los aprehendidos habrían sido inválidas y considera necesario que todo el peso de la ley caiga sobre los presuntos responsables de apagar los sueños de estas 3 jóvenes. Los señores van a seguir detenidos, están actualmente en la cárcel de Cotopaxi y esperemos que el proceso, y estamos a punto de terminar ya la instrucción fiscal, a pesar que estos señores hasta el momento no han dado la versión. Esperemos que ya el fiscal señale un nuevo día y hora para que se recepte la versión de estos sospechosos. Estas medidas sustitutivas constaban en la sustitución de la aprehensión por un grillete o por otro tipo de medida que llevaría el control sobre los detenidos. Sin embargo, para profesionales en leyes y en la defensa de los derechos a la mujer, en varios casos esta decisión que tomaría un juez ha dejado en libertad a presuntos homicidas, dejando así que la lista de femicidios en impunidad crezca. Evidentemente causa mucha preocupación que en otros casos se esté mal utilizando la figura de las medidas sustitutivas como otras, como el habeas corpus o las acciones de protección, que también son procesos que han sido exageradamente abusados por parte de algunas personas. Han pasado casi 4 meses y para Rueda este caso sigue doliendo. Y no solo eso, pues al dolor le suma la incertidumbre y la duda que siente al no tener claro qué fue lo que sucedió, ya que los 2 detenidos no han querido dar declaraciones, mientras que uno de los implicados meses atrás fue encontrado sin vida en otra provincia. Porque desgraciadamente tenemos 2 presos. El chofer del carro sabemos que apareció en la ciudad de Riobamba descuartizado, entonces también eso sería de aclarar qué pasó, y la otra persona que está huida, que nos preocupa, y sí quisiera que él, aunque sea de la clandestinidad, hable y diga qué es lo que pasó en realidad. Al comienzo las amenazas eran constantes, así lo manifestó la tía de Juliana, quien argumentó que se mantiene siguiendo este proceso legal paso a paso, para que no exista ningún fallo que permita que los presuntos responsables de este crimen queden libres. Seguimos con más. En Manabí, 2 cadáveres fueron hallados flotando frente a las costas de Crucita, en Puerto Viejo. Revisamos las incidencias de este y otros casos. Esta mañana, pescadores que se encontraban en sus faenas aproximadamente a 30 millas náuticas frente a la parroquia Crucita de Puerto Viejo hallaron flotando en el mar 4 cuerpos inertes. Los pescadores dieron aviso a la Marina, quienes se dirigieron al lugar para extraer los cadáveres,
mismos que fueron trasladados hasta el Centro Forense de Manta para que se les practique la necropsia de ley, para poder identificarlos y determinar las causas de la muerte. Nelson Velasco, más conocido como Botón, fue asesinado cuando se encontraba laborando en un taller ubicado en la ciudadela Las Brisas, en el cantón Arenillas, provincia de El Oro. La víctima mortal fue interceptada por sus verdugos cuando realizaba trabajos de soldadura en el balde de una camioneta. Luego de propinarle varios impactos de bala en contra de su humanidad, los antisociales se habrían dado la fuga a bordo de una motocicleta. Y en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, un joven de aproximadamente 28 años de edad, conocido popularmente como Pipo, perdió la vida tras ser disparado en reiteradas ocasiones por sicarios cuando se dirigía a su vivienda ubicada en el sector Santa Marta. La víctima, ya sin signos vitales, quedó tendida en la calzada. Al lugar arribó personal de la Policía Nacional para acordonar el área y realizar las respectivas investigaciones. María José Pino Argote, Noticias Oromar. En un sector del suburbio de Guayaquil fue colocada una bomba en la puerta de un local de venta de cervezas. Al parecer, pretenden atemorizar a los dueños de negocios. Se trata de un local dedicado a la venta de cerveza. Según la policía, el dueño habría dicho que no había recibido amenazas de nadie, nada en concreto, aunque sí un par de llamadas sospechosas que no quiso atender. La madrugada de este jueves se llevó una sorpresa cuando le pusieron explosivos en la puerta. Cuando ¡pum! Uy, yo me brinqué, digo, ¿qué pasa? ¿No ve que ahí están, este y ese de allá están, ¿cómo le digo?, peleando por este negocio? No se puede vivir así, señora. Un negocio no puede... Ya no se puede, no se puede. Mire, yo tengo un negocio en la 24 de Gómez Rendón, yo vendo comida. 10 de la noche tengo que cerrar yo porque ya esto ya no se puede. Los moradores aseguran que en la zona de la 24 y Cuenca hay varios negocios que son víctimas de extorsión por parte de los llamados vacunadores. Se encontraba dañada una puerta metálica y una parte de la estructura de hormigón del dicho local, por lo que inmediatamente las unidades preventivas acordonaron el lugar en espera de las unidades técnicas especializadas para que puedan realizar el levantamiento de algún tipo de indicio del explosivo y la explotación de las cámaras en el lugar. Se espera que los videos de las cámaras sirvan para atrapar a los delincuentes y así poner fin al calvario de los propietarios de negocios que ya están hinchados de tanta vacunación. Cristian Arias, Noticias Oromar. De esta manera estamos finalizando este espacio de noticias. Pedro y amigos televidentes, nos despedimos. Tenemos más este domingo también. Hay información el domingo y también el día lunes vamos a tener la presencia del presidente de Banecuador, Mauricio Salem, para conversar sobre el lanzamiento de la tarjeta de débito y por supuesto de los créditos que se han otorgado a los sectores productivos. Importantes informaciones entonces el lunes en Noticias Oromar. De nuestra parte, buenos días. Que tengan un buen fin de semana.